Qué triste que se vuelve este deporte cuando mi adversario no para de reventar la bola haciendo 50 remates por partido. Ni hablar de ese globo que entra, pero en la pista de al lado. Hola, soy Adam Ponce y hoy voy a enseñarte a hacer la técnica del globo. Un globo es un golpe ascendente con el cual intentamos jugar la bola de abajo para arriba, levantando esa bola por encima de mi adversario. La función principal del globo es llevar a mi adversario del ataque para la defensa. Y a veces la función secundaria del globo va a ser ganar tiempo. Por ejemplo, yo puedo estar fuera de mi posición de espera, entonces voy a hacer un globo más alto con el fin de poder recuperar mi posición en la defensa. Ahora, si lo que yo quiero es que mi adversario salga del ataque, voy a buscar un globo más profundo con el fin de conseguir ese objetivo. Básicamente entonces el objetivo del globo es que mi adversario tenga que retroceder, ya sea para hacer una bandeja en la línea. A veces buscamos esto cuando veo que mi adversario no tiene una buena bandeja o está inseguro en ese momento del juego con el golpe aéreo, voy a jugar un globo a la línea con el fin de que él haga una bandeja. O también el objetivo va a ser ganar el ataque, para eso voy a jugar un globo más profundo con el fin de que él tenga que pasar del ataque para la defensa y yo quedarme en esa posición de ataque. No es la única manera de ganar el ataque. Si quieres ver esto, te dejo un video acá arriba donde explico otras formas de ganar la posición del ataque. Bien, y en el globo tenemos dos tipos de errores: los errores técnicos y los errores tácticos. Los errores tácticos vamos a dividirlos por partes. En principio no podemos jugar el globo en las bolas difíciles, solo tenemos que jugar el globo en las bolas fáciles. Si jugamos el globo en la bola difícil, esa bola se va a quedar corta y voy a ser atacado en la bola siguiente. Otro error táctico es jugar la bola a los laterales. Si bien ese globo cuando entra es muchísimo más difícil para nuestro adversario responder, no es un golpe con el cual yo quiero ganar el punto. Entonces, si jugamos para los laterales, la probabilidad de errar es muchísimo más alta. Lo ideal es apuntar siempre a los vidrios del fondo, agrandar ese margen de error y no intentar jugar a las mallas o a los vidrios del lado. Jugar con mucha altura es otro error táctico en el globo, siempre que mi objetivo sea ganar el ataque. Si yo juego un globo con muchísima altura, lo que voy a generar es que mi adversario tenga más tiempo. Si bien yo voy a tener más tiempo para ir adelante, mi adversario también va a tener más tiempo para poder hacer una bandeja, una víbora o hasta un remate si esa bola se queda corta. Entonces, si mi objetivo es ganar el ataque, lo ideal es jugar un globo con menos altura, más profundo, con el fin de recuperar esa posición deseada. Entonces, básicamente, ¿cuándo tenemos que utilizar el globo? El globo tiene que ser utilizado en las bolas fáciles. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo sé cuál es una bola fácil? Bueno, eso es muy personal. Va a depender mucho de tu nivel de juego, de tu capacidad técnica. Por ejemplo, no es lo mismo que Velasteguín haga un globo, un jugador World Padel Tour haga un globo, o realice un globo una persona que esté empezando a jugar al pádel. Probablemente para un jugador World Padel Tour en una bola que para mí va a ser muchísimo más difícil, él va a conseguir jugar un globo. Y si yo quiero jugar un globo en esa bola, voy a dejar ese globo corto. Entonces va a depender muchísimo la capacidad que yo tenga de dominar esa bola. Lo importante es que esa bola se pueda controlar, que sea una bola que a mí me dé tiempo para preparar y tiempo para terminar ese movimiento con el máximo control posible. Básicamente tienen que ser las bolas más lentas las que nosotros tenemos que aprovechar para jugar el globo. Ahora vamos a los errores técnicos en el globo. Uno de los errores técnicos que podemos llegar a tener es no preparar el cuerpo y la paleta antes de realizar el globo. Yo tengo que tener la preparación de mi cuerpo y la pala antes de que la bola llegue, con el fin de que lo único que me reste hacer cuando la bola llegue a mi cuerpo es levantar, en este caso con las piernas, mi cuerpo y mover el brazo hacia arriba y hacia adelante. También no podemos doblar la muñeca para jugar esta bola. Si nosotros doblamos la muñeca en la técnica del globo, vamos a conseguir mucha altura pero poca profundidad y poco control. Al mismo tiempo, no podemos doblar el codo. Si nosotros doblamos el codo cuando vamos a hacer el globo, esa bola otra vez va a ganar muchísima altura, pero va a ganar muy poca profundidad y menos control todavía. Entonces, no utilicemos la articulación para jugar esa bola. Juguemos siempre con los músculos, con el brazo, con el cuerpo, pero no quebremos la articulación del codo ni de la muñeca. No agacharse también es otro error.
Si yo no me agacho antes de que la bola llegue, cuando me quiera agachar ya va a ser tarde. Entonces yo voy a estar impulsando mi cuerpo hacia abajo en la fase que yo ya tenía que estar impulsando mi cuerpo hacia arriba. Entonces es importantísimo siempre estar agachado antes de hacer el globo. No subir con las piernas es otro error común en la técnica del globo. Las piernas siempre me va a ayudar en la altura. La idea es ganar esa altura con la potencia de las piernas y de mi cuerpo, pero no con la potencia de mi muñeca o de mi codo. Entonces, la potencia va a salir desde la pierna, pero la profundidad siempre va a salir desde el brazo. Primero lo que vamos a aprender es la técnica del globo en el drive, en el golpe de derecha. Para eso tenemos dos fases, la fase de la preparación del golpe y de la terminación del golpe. Lo que vamos a hacer básicamente es preparar la pierna, el hombro y la paleta atrás, solo que ahora, a diferencia de una derecha convencional, lo que vamos a buscar es tener la raqueta ya preparada abajo. Entonces vamos a preparar con la pala en mi rodilla. Después de esto ya tengo la fase de la preparación hecha y resta hacer la terminación. Es importante ya estar agachados, lo que hablamos antes, para después impulsar la bola hacia arriba. Y ahora en la fase de la terminación lo que vamos a buscar es encontrar altura y profundidad. La altura viene desde las piernas, la profundidad viene desde el movimiento con la mano. Entonces es importante coordinar este movimiento al mismo tiempo. Lo que vamos a hacer es preparar abajo, subir con las piernas y la punta de mi paleta tiene que ir hacia adelante. Tengo que empezar a crear un espacio entre mi pecho y mi paleta en la terminación. La idea es que no se doble el codo, que no se doble la muñeca, sino que con el brazo fijo yo consiga empujar y subir desde las piernas y que el brazo acompañe hacia adelante para conseguir la altura deseada. Si yo muevo muy rápido y comienzo a jugar con la articulación, es verdad que voy a conseguir altura, pero no voy a conseguir ni el control ni la profundidad deseada. Y siempre la punta de la paleta va a terminar a donde yo voy a jugar la bola. Cruzado, al medio o paralelo. Y ahora, para golpear un globo de revés con mi izquierda, lo que vamos a hacer es, otra vez la fase de la preparación, con mi brazo estirado, con un 3 en 1, pierna, hombro y paleta atrás. Mi brazo izquierdo me va a ayudar a mantener mi mano abajo y lo que me va a permitir es que yo no suba la pala. Si yo trabo bien con el brazo izquierdo, no voy a hacer este movimiento, lo cual después me va a llevar a un error que es mover muchísimo el brazo y tener que ir para abajo y para arriba. Entonces lo que vamos a hacer es preparar ya abajo, brazo estirado, agacharme en la preparación, ya ir agachado, ¿sí? Esto lo podemos hacer de salida de vidrio, que es todavía más fácil. Y después de esto vamos a pasar a la fase de la terminación. En la fase de la terminación lo que vamos a hacer es empujar con las piernas y con la mano hacia adelante, nuevamente. Entonces, ya tenemos la preparación hecha. Ahora lo que tenemos que hacer es subir y empujar hacia adelante y hacia arriba. La punta de la paleta va a ir hacia donde va la bola, la potencia sale desde la punta de mi pie y desde mis piernas y la profundidad está en la mano. Volvemos a lo mismo de antes, si yo doblo el codo o doblo la muñeca, esa bola va a tener altura pero no va a tener profundidad. Entonces me tengo que agachar y subir coordinadamente con la pierna y con la pala siempre adelante. La punta de la paleta para a dónde voy a jugar la bola. Cruzado, medio y paralelo. Es importante marcar esta distancia entre el pecho y mi paleta. No paso la pala cerca del cuerpo, sino que lo que hago es alejarla, empujarla siempre lo máximo posible de mi cuerpo para conseguir la profundidad y no solamente altura. Gracias por el apoyo increíble en todas las redes sociales. Si todavía no lo haces, te invito a que me sigas en Instagram y en TikTok y que actives la campanita en YouTube para seguir recibiendo ideas y consejos para mejorar tu juego. Espero que les haya gustado y como dice Velasteguín, tiren globos. Gracias y los espero en el próximo video.